Las obligaciones negociables son bonos, no son más que eso, simplemente son bonos pero emitidos por empresas. ¿Qué es un bono? Un bono es un título de deuda pública o privada, en el caso de ser una obligación negociable es deuda privada. Pero, ¿qué significa esto dicho de manera sencilla? Un bono es simplemente un pagaré, o sea, una empresa te va a decir a vos, ok, yo te voy a pedir $100 en este momento y dentro de 5 años te voy a devolver esos $100 que me diste, pero además te voy a pagar un interés de otros $100, o sea que vas a terminar con $200 vos dándome 100 hoy. ¿Para qué le sirve esto a las empresas? Para apalancarse, o sea, para tomar dinero prestado, hacer cosas con ese dinero, hacerlo crecer, que le genere ganancias a esa empresa y después a vos te va a ir pagando tus cupones, o sea, ese interés que te va a ir dando. Entonces, ¿qué es una obligación negociable? No es más que un bono, un título de deuda, un pagaré que te da una empresa. Ahora, ¿cómo invierten en obligaciones negociables? Hay dos formas de hacerlo, en pesos y en dólares. Esto lógicamente va a depender de la obligación negociable como tal. Hay algunas que solamente vas a poder comprarlas en pesos y otras que vas a poder comprarlas en pesos y en dólares. Y lógicamente, si vos la comprás tanto en pesos como en dólares, la vas a poder vender de la misma forma. O sea, vos la podés comprar en pesos y vender en pesos, comprar en pesos y vender en dólares, comprar en dólares y vender en pesos o comprar en dólares y vender también en dólares. Eso lógicamente con un cierto grupo de obligaciones negociables que se les llama obligaciones negociables duales. ¿Por qué duales? Porque tienen las dos monedas, simplemente por eso, pesos y dólares. Y después están las otras obligaciones negociables que no son duales, simplemente las puedes comprar y vender en pesos. Y de acá nosotros sacamos una muy buena información y es que de esta forma nosotros podemos comprar dólares. O sea, sabemos que en Argentina tenemos un cepo cambiario que nos limita la cantidad de dólares que podemos adquirir en el banco. Ahora, a través de la bolsa vamos a tener una cantidad ilimitada de dólares para comprar a través de las obligaciones negociables. ¿Cómo lo hacemos? Compramos una obligación negociable que sea dual, la compramos en pesos, la vendemos en dólares y de esta forma nos hicimos con dólares de forma muy pero muy sencilla. Ya vamos a ver cómo se hace. ¿Qué cosas necesito yo para comprar una obligación negociable? Principalmente dos. La primera es obvia y es dinero, o sea, necesitas pesos o dólares, depende de la moneda que quieras y la obligación negociable que vayas a comprar. Y segundo, lo que necesitas es una cuenta en un broker. ¿Qué es un broker? La realidad es que vas a tener nuestro video explicativo ahí sobre cuáles son los mejores brokers para elegir. Vos podés elegir el que más te guste. La realidad es que hay muchísimos y la gran mayoría son buenos. Un broker no es más que, en este caso lo que vamos a usar nosotros, una plataforma. Al igual que te creaste una cuenta en Facebook, Google o donde sea que te hayas creado, es exactamente lo mismo que vas a hacer en un broker. Vas a crearte tu cuenta, pones tus datos personales, lógicamente, y a través de este broker vos vas a invertir en obligaciones negociables. Acá aprovecho para hacerte una pregunta y me gustaría que vayas respondiendo las preguntas que te voy a ir haciendo a lo largo de este video para de esta forma ir conociéndote más y saber qué contenido te puede servir más. Y esta es si alguna vez ya invertiste en obligaciones negociables o si aún no lo has hecho. Ahora, vamos a verlo de forma práctica. Nosotros, en este caso estoy en Bull Market Brokers, que es el broker que utilizo actualmente yo, aunque me estoy por mudar probablemente hacia otro, pero ya lo voy a ir viendo, por el momento me sirve. En este caso voy a ir a la parte de cotizaciones. Y acá voy a venir a donde dice obligaciones negociables. Y en esta pestaña nos van a salir un listado bastante grande de obligaciones negociables en el que vos lógicamente vas a elegir la que más te guste. La realidad es que si ves una que se llama prácticamente igual, pero termina de dos formas distintas, ahora te voy a mostrar un ejemplo, una termina con O y la otra termina con D, en ese caso significa que es una obligación negociable dual, o sea que la puedes comprar y vender en pesos tanto como en dólares. Acá tenemos un ejemplo, CP25D y justo abajo tenemos CP25O, o sea es la misma obligación negociable, solamente que la puedes comprar en pesos o en dólares. Y como este ejemplo hay bastantes otros, justo arriba tenemos otro, por ejemplo CP21D y abajo tenemos CP21O, bueno, es exactamente lo mismo. Esa es la manera más fácil de reconocer la gran mayoría de obligaciones negociables duales. También tenés la de IRSA, por ejemplo, IRC9D y IRC9O, exactamente lo mismo. Si tu duda es, ok, pero yo invierto en pesos y me van a pagar en dólares o me van a pagar en pesos, ¿cómo funciona esto? Eso, si bien lo aclara cuando se emite la obligación negociable, generalmente es sencillo. O sea, vos invertís en pesos en una obligación negociable que es solo en pesos y te van a pagar en pesos. Ahora, vos invertís en pesos o dólares en una obligación negociable que es dual, en ese caso te van a pagar en dólares. Esto es prácticamente siempre así. Pero ahora, ¿cómo hago para elegir una obligación negociable? Bueno, lo vamos a hacer a través de análisis fundamental. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? De la forma lo más sencilla posible dentro de lo que cabe. Para eso vamos a hacer el paso a paso bien sencillo desde Google, para que no tengas que buscar en ningún otro lado cómo se hace esto.
Vas a escribir en el buscador Investor Relations y vas a poner el nombre de la empresa que vos quieras buscar. En este caso vamos a elegir, por ejemplo, Naranja X, ¿sí? Que es la primera que me apareció. Acá vas a entrar en el primer enlace que dice Investor Relations, en este caso de Naranja X, que es la empresa que yo estoy queriendo analizar. Y ahora vamos a ir a este que dice Financial Information. Esto es diferente en cada empresa, o sea, no son todas iguales, no todas las páginas de Investor Relations son iguales, pero son muy similares. Vos lo que tenés que buscar es lo que diga la empresa respecto a su dinero. En este caso, si yo voy a Financial Information y hago clic en este 2021, voy a diciembre del 2021, o sea, los datos lo más recientes posibles dentro de lo que nos están ofreciendo acá. Y voy a empezar a buscar hasta que veas un gráfico similar al que te voy a mostrar a continuación cuando lo encuentre, que básicamente la empresa nos dice en este tipo de gráficos cuánto dinero generó, cuánto dinero ganó, cuánto dinero perdió y demás. Estos son básicamente los estados contables, que toma un poco buscarlos a veces, pero es bastante sencillo, lo único que tenés que hacer es ir deslizando. Y acá llegamos al primero. Este es el conocido como Income Statements o estado de resultados en español, pero no es el que estamos buscando. Nosotros estamos buscando el Balance Sheet o estado de balance u hoja de balance, que también se le llama, y acá está. Lo puedes encontrar, vas a ver que dice muy fácil arriba Balance Sheet. Y no necesitas saber prácticamente nada antes de ver este video. Con lo que vas a ver en este video te va a alcanzar para hacer un análisis al menos superficial. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? Tenemos que evaluar si la empresa es capaz o no de pagar sus deudas. O sea, repito, una obligación negociable es un título de deuda, como ya lo aprendiste en este video. Pero ahora, si vos vas a invertir en una empresa de esta forma, necesitas saber si la empresa es capaz de pagarte o no la deuda. Es lo mismo que si vos le fueras a prestar dinero a un amigo. Imagínate que tu amigo te dice: che, quiero empezar un kiosquito y necesito que me prestes, por ejemplo, $50.000. Y supongamos que vos tenés esos $50.000. ¿Se los darías a tu amigo? Depende. Si él ha tenido varios negocios exitosos, entonces probablemente sí, porque le va a ir bien, te va a pagar tu deuda, te va a dar un interés y demás. Ahora, si tu amigo intentó hacer 4 negocios, quebró los 4, le fue horrible y debe un montón de dinero, ¿le vas a prestar? Probablemente no. Entonces es exactamente lo mismo. En este caso vamos a evaluar si esta empresa, que sería tu amigo, es capaz de pagarte esa deuda. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, vas a ir a la parte donde dice Current Assets, que básicamente eso significa activos corrientes, y traducido a modo muy fácil significa es el dinero que la empresa dispone para gastar en los próximos 12 meses. ¿Cómo hacemos para saber qué es este dinero? Bueno, por ejemplo, imaginemos que es inventario. O sea, si estás analizando Coca-Cola, por poner un ejemplo, las botellitas de Coca-Cola. O sea, las vende, se hace dinero y ese dinero lo puede gastar en los próximos 12 meses. O sea, es poco probable que Coca-Cola no logre vender una botella de Coca-Cola de acá a 12 meses. En cambio, si fuera, por ejemplo, un edificio gigante, una planta muy grande, bueno, en ese caso es un poco más difícil porque hay que encontrar un comprador y eso es quizás un poco más complejo. Por eso no sería un activo corriente, porque no podría gastar ese dinero en los próximos 12 meses. Entonces dijimos inventario, tenemos también, por ejemplo, deudas que le deben a la empresa, o sea, deudas por pagar pero a recibir. También tenemos, por ejemplo, bueno, lo más fácil, dinero en el banco o, por ejemplo, un depósito a plazo fijo, inversiones a muy corto plazo o dinero completamente líquido. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar estos Current Assets, vamos a ir a la parte donde dice Total Current Assets, o sea, el activo corriente total. Y vamos a ver, bueno, el valor más reciente que tengamos, que en este caso es de diciembre del año pasado, del año 2021. Y tenemos este valor que son 179, en este caso son 179 millones, pero vamos a decir 179 y listo. Nos quedamos con ese valor, 179. Y ahora vamos al Total Current Liabilities. ¿Qué significa esto? Básicamente es el pasivo total. O sea, vamos a ver que acá dice Total Current Liabilities a la misma altura. En este caso a veces lo vas a tener arriba, abajo. Bueno, no importa, vos simplemente buscá esas palabras, o en español debería decir pasivo corriente total. Y acá vemos que es de 147. Repito, olvídate de los otros números. Bien fácil. 179 y 147. ¿Qué significa esto? Liabilities son pasivos y pasivos son deudas. Entonces, la empresa tiene actualmente, para decirlo de forma fácil, 179 pesos. Obviamente estos son millones, pero digamos 179 pesos y listo. La empresa tiene 179 pesos y debe 147. Redondeemos los valores. Tiene 180 y debe 150. O sea, tiene 30 pesos más de los que debe. Que en realidad tiene 30 millones de pesos más de los que debe. ¿Esto significa que la empresa va a poder pagar sus deudas en el corto plazo? Sí.
muy probablemente sí lo pueda hacer, porque dispone de mucho más dinero del que en realidad debe. ¿Cuándo nos tendríamos que preocupar? Cuando estos dos valores no solamente están cerca, sino que el pasivo está por encima. Imaginemos que tuviéramos justamente los valores opuestos. Vamos a decir que tenemos 150 de activo corriente y 180 de pasivo corriente. En ese caso, el pasivo es 30 superior al activo, por ende no tendría sentido invertir porque probablemente no pueda pagarnos la deuda y nos termine haciendo algún canje, algo de esto, lo cual no nos interesa a nosotros. Ahora, hay que hacer una comparación más y con eso ya terminamos. Vamos a ir a donde dice Total Assets. En este caso estábamos viendo el Total Current Assets, o sea, los activos corrientes, que acordate que es lo que la empresa dispone en los próximos 12 meses. Pero tu inversión en obligaciones negociables probablemente supere la inversión de un año. Entonces vayas a 2, 3, 4, 5, 6 años. Por ende vas a tener que ir a un plazo más largo para analizar. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a venir a donde dice Total Assets. Acá vas a ver este número, que en este caso es 192. Y después vas a ir a donde dice Total Liabilities y vas a ver que este número en este caso es 152. Entonces tenemos 192 contra 152. Una diferencia, fácil calcular la diferencia, es una resta simplemente. 192 menos 152 es 40. Entonces la empresa dispone de 40 millones más de lo que debe. Es una buena posibilidad de inversión. No la empresa como tal, no es lo que estamos analizando, sino que estamos viendo si es capaz de pagarnos nuestra deuda. Y en este caso sí, es capaz de hacerlo. Por ende, sería una buena posibilidad de invertir en esta empresa siempre y cuando nos llame la atención su obligación negociable. Ahora entonces, volvemos a nuestro broker y vamos a ver qué obligaciones negociables nos ofrece entonces esta empresa. En este caso yo busco TN, que es tarjeta naranja, naranja X, la misma empresa. Vamos a ver que tenemos dos opciones, TN47O o TN52O. Vamos a ir por la de TN52O. Bueno, venimos a la web del MAE. Vas a tener el enlace en la descripción, así que vas a poder entrar de forma muy sencilla y vas a buscar la obligación negociable en cuestión que vos estás buscando. Entonces, en este caso donde dice título, acá vas a escribir, en mi caso sería TN52O, que es justamente la obligación negociable que estamos tratando de analizar, y vamos a ver que dice moneda de emisión en dólares. ¿Qué significa esto? Que te van a pagar en dólares independientemente de si vos invertís en pesos o en dólares. Ahora, vas a ir acá al enlace que tiene a la derecha, que dice ver. Y a partir de acá es donde se pone un poco complicado, si queremos llamarlo de esta manera. La realidad es que no es nada demasiado difícil, pero sí que varía de obligación negociable en obligación negociable, así que tal vez te cueste un poco encontrar los valores que vamos a buscar a continuación. Bien, una vez que cargue, y acá lo voy a buscar junto con vos y vas a ver que quizás no sea tan fácil de encontrar, vamos a venir a la parte de abajo, vamos a ver que dice especies asociadas. Al lado dice autorización MAE, documentos relacionados, avisos de pagos y hechos relevantes. En estas zonas es donde vos vas a tener que buscar cuánto te va a pagar la empresa, qué rendimiento te ofrece, con qué frecuencia lo va a hacer y demás. Yo en este caso voy a venir a donde dice documentos relacionados, suplementos y adendas, y acá lo que voy a hacer es descargar el primer artículo que me aparece. Vamos a ver si acá nos dan la información que nosotros estamos buscando. Bien, acá estamos y como podés ver no vas a encontrar en este caso nada relevante dentro de este PDF en particular, lógicamente porque ya lo revisé y no está, pero independientemente de eso, básicamente porque tenés que encontrar la información rápida, sencilla y a la vista. Si no está en ese caso, vas directamente a otro para no perder el tiempo leyendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno, vamos a venir a la parte de avisos de pagos y hechos relevantes. Acá vamos a descargar, en este caso me aparece una sola opción para descargar, la vamos a descargar, vamos a abrir este PDF y vamos a ver si acá tenemos la información. Y acá tenemos algo un poco más interesante porque podemos ver que tenemos la tasa aplicable del 5%, luego tenemos el porcentaje de interés aplicable del 1.77%, entonces acá ya vamos adquiriendo más información de cuánto nos va a generar de interés de forma anual. Para no hacer demasiado extenso el video, no vamos a seguir buscando información sobre esta obligación negociable en particular, pero como puedes ver no es quizás tan sencillo acceder a toda la información sobre la obligación negociable en un mismo papel, a menos que vayas a cuando la empresa presentó el papel como tal, avisando lógicamente los intereses que iba a pagar y demás, de forma semestral, anual, digamos, de las formas de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Pero simplemente buscar en la web del MAE vas a encontrar mucha información de manera bastante sencilla si la sabes buscar bien, pero es simplemente amigarte con la web. Ahora, ¿cómo hacemos para comprarla? Vamos a ir en este caso desde nuestro broker a la parte donde dice
operar, acá vamos a elegir cargar orden y a partir de acá vamos a empezar con el proceso. ¿Cómo vamos a hacer? En este caso donde dice símbolo vamos a cargar lógicamente el símbolo en el que queremos invertir. En este caso imaginemos que es TN52O. Vamos a hacer clic a la opción que nos sale y se nos va a cargar la caja de puntas a la derecha. Como en este caso el mercado está cerrado porque esté fuera del horario de mercado, no nos va a dejar comprar y nos va a aparecer una caja de puntas bastante vacía, o sea sin liquidez, pero es simplemente para ejemplificar. Yo acá voy a hacer clic en la primera opción que me aparece, nos van a cargar todos los datos y bueno, esta opción que dice fecha de vencimiento a vos no te va a aparecer si estás dentro del horario de mercado. En el caso que sí, o sea que sí te aparezca, podés hacer lo que voy a hacer yo, que es donde dice validez de oferta, pones hasta cancelar, o sea hasta que vos lo decidas cancelar y listo, ya tenés absolutamente todo cargado. Acá simplemente si estuvieras dentro del horario de mercado le das a enviar y a continuar, o si tenés el dinero pertinente para comprar esto dentro de tu cuenta y simplemente avanzarías de esta forma para finalizar la compra. Como puedes ver es muy sencillo. Para venderlo es exactamente lo mismo, solamente que acá en donde dice compra vos vas a elegir la opción de al lado que dice venta y cuando quieras elegir una persona para venderle vas a ir a donde dice P compra. Acá vas a elegir la primera opción que te aparezca, que en este caso no hay nadie porque no hay liquidez en el mercado en este momento y simplemente sería continuar con el procedimiento. Igualmente acá algo muy importante, acordate de ver ese video donde te explico qué es la caja de puntas y ahí vas a entender bien qué es todo esto que tenés acá de P compra, P venta, C compra, C venta y demás. Ahora, me gustaría que nos dejes en los comentarios si querés más información como esta, por ejemplo en el caso de los CDRs. ¿Qué es un CDR? ¿Cómo aprovecharlo? ¿Cómo analizarlo? ¿Cómo entrar, por ejemplo, en este caso el Investor Relations que mostramos hoy para ver si la empresa es capaz o no de pagar sus deudas, webs como el MAE y demás? Si querés más información pero de los CDRs, por favor hacenoslo saber en los comentarios. Y también es muy importante y no te tenés que olvidar de ver nuestro curso completamente desde cero para aprender a invertir en bolsa de forma totalmente gratuita. Así que acordate de ver este curso y nos vemos ahí.